Ese es el partido que nos convoca aquí junto a Francisco López, Diego Rolón, Rubén Darío da Rosa y todo el equipo de Tigo Sports para llevarles las imágenes de este partido de estratégica importancia dentro del desarrollo del campeonato. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Señores, su majestad el fútbol, duelo de pasiones, choque de sentimientos. Intentará la salida con balón congelado. Larga ahora. Grave y mucho fuera la pelota. Hay reposición de manos. Largo el envío. Se equivocó en el pase. Afuera de cancha, no alcanzó. Se quedó corto con ese pase. Era una idea fantástica, una lástima, no fue realidad. Sí, estuvo muy bien pensado, faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Profunda. Revolvió. Dentro de la pelota. Colocando físico, cooperando siempre en el retroceso. Es un colaborador incansable en defensa, un ejemplo de disciplina. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate, había demasiadas piernas, demasiado forcejeo, se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Intentará la salida con balón controlado. La mete profunda. Alcanza y va. Abajo. Traba y quita. Segovia. Disputa por allí. Intentará la salida con balón controlado. Buena pelota.
Y un toque distinguido para descomprimir. Centro arriba. Toca la pelota. Abajo. Traba y quita. Mansur. La mete profunda. Colocando físico. La revolvió. Disputa por allí. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Colocando físico. La mete profunda. Va tocando sobre el lado izquierdo. Traba y recupera la pelota. Buena pelota. Falta. Tiro libre. La revolvió. Mansur. Centro arriba. La revolvió. Es el final del primer tiempo. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tenés todo limitado, todo contigo, todo limitado. Flojo primer tiempo, el equipo no creó situaciones, no remató al arco, un planteo demasiado predecible, sin sorpresas hasta el momento. Arranca el segundo tiempo. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Colocando físico. Abajo, traba y quita. Va tocando sobre el lado izquierdo. Intentará la salida con balón controlado. Va tocando sobre el lado izquierdo. Gira y toca. Rozó y entonces es córner. Cerca de los 43 minutos, 0-0. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Centro arriba. ¡Le pegó! Muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue muy buen remate. Se viene el cambio. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Cerca de los 43 minutos, 0-0.
Cambia de lado. La mete profunda. La revoleó. Hay saque lateral. Se viene el cambio. Centro peligro. Ganó en el salto. La mete profunda. Hay infracción. El árbitro marcó infracción, pero no entendió que la jugada sea para un castigo disciplinario. Rechaza. Segovia. Buena pelota. Rechaza. Piden córner. Centro peligroso. Rechaza. Insiste. Rechaza. Hay saque lateral. ¡Se le pegó! Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. ¡Se le pegó! Gran atajada. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡Se le pegó! Atento, abierto, desviado. Hizo todo bien, se acomodó, se perfiló, le dio de primera competencia, pero el remate fue justo a las manos del arquero. La metió larga ahora. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Alcanza y va. Centro peligroso. La revoleó. Interrumpe. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Intentará la salida con balón controlado. El técnico está desesperado, está moviendo los brazos. Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. El árbitro miró la hora, señores. Terminó.